Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, buen día. Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente la Biblia será la palabra de Dios? Bueno, hoy tengo como objetivo poder responder a esta pregunta tratando de hacerlo de una manera breve, pero de una manera que quede lo más claro posible. ¿Qué importancia puede tener el hecho de saber si realmente la Biblia es palabra de Dios o no? Hay quienes lo miran simplemente como un libro místico o un libro cualquiera, pero aquellos que creemos que realmente es la palabra de Dios, la miramos de una manera diferente, pues entendemos que a través de ella realmente Dios nos habla y nos muestra todo aquello que nos conviene saber y de lo cual nos tenemos que alejar, cuidarnos, o también en aquello que nosotros tenemos que esforzarnos y seguir adelante. Realmente entender si la Biblia es la palabra de Dios o no, marca la vida de cualquier hombre o cualquier mujer. Pero sin más, permíteme entrar al tema. La Biblia tiene un mensaje muy claro. La Biblia te enseña, por ejemplo, quién es Dios, qué le gusta y qué le disgusta. La Biblia te enseña también cómo poder tener una relación genuina con Él, de amistad y no simplemente, el hecho de saber que existe Él y que yo estoy muy apartado. No, la Biblia te enseña cómo acercarte a la manera de Dios y no a la manera del hombre, que esa es una de las grandes dificultades a la que se enfrentan muchas personas alrededor del mundo. También en la Biblia nos ayuda a conocer los propósitos por los cuales hemos nacido, en esta época, en la familia en la que vivimos, en el país y en las circunstancias que nos ha tocado vivir. Porque todo tiene un porqué. Lo puedes encontrar a través de conocer la Biblia. Y también algo que me encanta es que la Biblia se vuelve como una guía para poder vivir una vida plena y feliz, pero no solamente una vida plena aquí, sino también en el futuro. Yo considero que lo que te acabo de decir son suficientes motivos para poder buscar, encontrar la respuesta. ¿Realmente será la Biblia la palabra de Dios? Ahora bien, para responder esta importante pregunta, necesitamos evidenciarla. Yo te quiero presentar dos evidencias diferentes, las cuales me sirven de base para responder esta pregunta. Y son evidencias internas y evidencias externas. Las evidencias internas, lógicamente, las estaremos tomando del interior de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios, por así decirlo, afirma de ella misma. Pero también tomaremos evidencias externas, las cuales vienen de otras fuentes, pero que también abonan al hecho de decir que la Biblia sí es la palabra de Dios. La primera evidencia que yo te quiero presentar en este momento es una evidencia interna y tiene que ver con lo que enseña la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Y déjame te lo leo tal cual. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos guía, enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La Biblia afirma que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. O como lo dice la traducción en lenguaje actual, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Primera evidencia interna. Segunda evidencia, su unidad. En un video anterior yo te hablaba de cómo se conforma la Biblia, de qué es la Biblia como tal. Te hablaba de la etimología, te hablaba de la cantidad de libros y cartas que componen la Biblia, que son 66. Se escribió en 3 idiomas diferentes: griego, hebreo, arameo. Lo escriben 40 diferentes hombres, los cuales vivieron algunos en etapas diferentes, en generaciones diferentes, pero también podemos ver desde reyes hasta pescadores escribiendo la palabra de Dios. Por lo mismo, pudiéramos decir cómo sería posible que el mensaje que ellos tratan de llevar a través de sus escritos pudiera ser el mismo. Pues la Biblia tiene total unidad. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis no podrás encontrar tú ninguna cosa
que sea contradictoria la una con la otra. El principal tema desde Génesis al Apocalipsis es la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora, que a fin de cuentas es la noticia que Jesucristo nos manda dar a todas las criaturas. Pero déjame ofrecerte un ejemplo que nos ofrece un apologeta muy conocido que se llama Josh McDowell, que dice que si nosotros tomamos 10 diferentes escritores y les pedimos escribir su punto de vista acerca de un tema en específico, seguramente no van a coincidir exactamente en decir acerca de este tema. La Biblia tiene por peculiaridad, como ya lo dije, que tiene una unidad completa y absoluta. La tercera de las evidencias evidencia interna que yo te quiero presentar, tiene que ver con sus profecías. Una profecía no es otra cosa que predecir eventos del futuro. Si hay un libro en calidad en cuestión a la profecía, es la palabra de Dios, es la Biblia. En ella podemos encontrar cientos de profecías, de las cuales hablan de diferentes temas. Hablan profecías acerca de una nación, de Israel, por ejemplo, profecías que hablan específicamente de una ciudad, por traerlo a un ejemplo, Sodoma y Gomorra, pero también hablan en profecías acerca de malos gobernantes, buenos gobernantes, y sobre todo las profecías más importantes, si lo podemos ver desde el punto de vista cristiano, que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. A comparación de otras profecías conocidas, porque hay muchos libros de profecía, algunos de ellos escritos en libros que se consideran religiosos, pero otros libros proféticos escritos por personas del mundo secular, hay una comparación muy especial con las profecías bíblicas. En la Biblia cada profecía da detalles muy importantes, es muy detallada la profecía bíblica. Por ejemplo, la Biblia habla de, ya te lo dije, en profecía de nuestro Señor Jesús. Hay más de 300 profecías que hablan de este hecho. Profetizan desde cómo nacería, cuándo nacería, en qué condiciones nacería. Pero también hay profecías tan detalladas que hablan de qué familia provendría Jesús, el Hijo de Dios. Y yéndonos más adelante, hay profecías que hablan de su ministerio, hablan de su muerte, hablan del por qué y para qué de su muerte, pero también hablan de su resurrección. Y no para ahí el asunto, porque las profecías siguen hablando y también hablan del papel importante que tiene Jesucristo después de su resurrección. Y también, todavía no para ahí, hay profecías de lo que acontecerá en los últimos días de la humanidad. Y esto lo encontramos en el libro del Apocalipsis. Ahora bien, el cumplimiento de estas profecías se ha dado prácticamente en su mayoría. Aquellas que no se han cumplido no quiere decir que haya sido una mala profecía, sino simplemente que no ha llegado el tiempo del cumplimiento de estas profecías. Muy a diferencia de algunas profecías que circulan por el mundo, de las cuales se ha predicho, por ejemplo, el día y la hora prácticamente en que el mundo se va a acabar, pero que nos hemos dado cuenta que resulta ser una total falsedad. Las profecías bíblicas no entran en eso de ser falsas, son muy ciertas. La cuarta evidencia interna, su autoridad y poder únicos e inigualables. Aquí habrá gente que me pueda argumentar que este tipo de evidencias pueden resultar muy subjetivas, pero no la quise pasar de mencionar, quiero mencionarla porque me resulta importante el ver el resultado de aquellos que consideran la Biblia como la palabra de Dios, que no la toman como un libro cualquiera, sino que permiten que esta palabra sea la guía de su vida en todos los aspectos morales, espirituales, de todo. Y es que el poder y la autoridad
inigualable de la Biblia la podemos ver en los resultados en infinidad de personas a lo largo de muchos años, siendo su vida transformada. Podemos encontrar personas las cuales la sociedad literalmente ya las había desahuciado, que consideraban ya inútiles e inservibles, y vemos que a través del mensaje de la palabra de Dios, esas personas se levantan siendo a un ejemplo para muchas personas. Cuando en un tiempo no daban un peso por ellos, ahora resulta ser de ejemplo. Yo me cuento entre ellos. Pero también podemos ver ejemplos claros como matrimonios destrozados por circunstancias diferentes. A través de la palabra de Dios y su mensaje, ahora también se vuelven matrimonios modelo y ejemplo para muchos otros. Te puedo seguir dando ejemplos. Por ejemplo, hombres y mujeres destrozados por diferentes adicciones. Cuando literalmente iban caminando hacia la muerte, resulta que a través del poderoso mensaje de la Biblia, ahora son libres de esas adicciones. Claro, tal vez pagando las consecuencias de sus malpasadas y sus malviajadas, pero libres a fin de cuenta de ellos, viviendo en paz y viviendo con tranquilidad. Por eso lo que yo leía hace un instante en 2 de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para enseñar y mostrarnos quién realmente somos, y para poder capacitarnos para poder vivir en una vida diferente. Esa es la última evidencia interna que yo te puedo mostrar, pero tremenda y poderosa, porque yo sé que donde tú estás, donde tú vives, y a lo mejor donde tú trabajas o tú estudias, ahí puedes encontrar un ejemplo de esta evidencia. Ahora bien, hablemos de las evidencias externas. Y solamente te voy a presentar dos, pero son muy importantes. La primera de ellas tiene que ver con su historicidad. ¿Por qué hablo en este término? La Biblia narra eventos históricos, eventos que se pueden comprobar a través de dos fuentes. Primero, a través de los documentos históricos que se encuentran en muchas de las grandes bibliotecas o de los grandes lugares de estudios alrededor del mundo. Pero también a través de las evidencias arqueológicas y también antropológicas que se ven alrededor del mundo, y sobre todo hablando en este aspecto bíblico y lo que tiene que ver con Asia, Israel, Egipto y todos estos lugares. Hablamos de eventos que se llevaron a cabo en naciones específicas, las cuales muchas de ellas todavía existen. Pero también se hablan de ciudades muy específicas, también las cuales aún existen. Y la que no existe porque por cualquier situación esta nación o ciudad fue destruida, pero se han encontrado esos lugares y restos arqueológicos que hablan que realmente existieron. Si hablamos también en cuestión de ríos, de lagos, también. Y hay algo que en lo particular me emociona, porque yo como creyente en Cristo y creyente en que la Biblia es la palabra de Dios, si yo quiero y me propongo y Dios me bendice, si yo quisiera ir a conocer aquellos lugares por los que caminó, por ejemplo, Jesucristo, yo puedo llegar a ellos porque ahí están. Si yo quiero ir al lugar donde Jesús se bautizó y Juan el Bautista estuvo ahí, y donde relata el Evangelio de Juan que bajó una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo muy amado. Yo puedo ir hasta ese río y llegar y meterme en esas aguas. Tiene esa evidencia la palabra de Dios, que realmente podemos demostrar que no es un libro de fantasía como algunos otros libros fantasiosos que literalmente salieron de la mente de un hombre que en sus mejores intentos y sus mejores filosofías trataron de hablar de un mundo mejor, pero en este caso no es así, porque divinamente el creador de todo lo que vemos es el que inspiró a escribir lo que conocemos como la Biblia. Y la segunda, también importante evidencia externa, su indestructibilidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que la indestructibilidad de la Biblia? Sencillo, la Biblia es el libro
que más se ha traducido a muchos idiomas alrededor del mundo, y también en el idioma de las diferentes etnias de muchas partes en el mundo. Es uno de los libros, si no el que más se vende actualmente y por mucho tiempo alrededor del mundo también. Pero a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, ha recibido duras críticas y ha sido blanco de muchas burlas por su alto mensaje moral. Seguramente tal vez tú lo has escuchado, dicen que es un libro pasado de moda, ya eso quedó atrás. Todo esto lo dicen personas que simplemente buscan la manera de poder despegarse de este tipo de mensaje para terminar viviendo la vida como quieren. Y decir, bueno, hoy quise nacer, hoy me desperté sintiéndome mujer, pues yo quiero ser mujer. Hoy me desperté siendo X y me voy a comportar como él. Cuando la Biblia habla claramente de conceptos que son totales, conceptos que son decretos, que no lo puede cambiar nadie. Por eso las burlas, por eso las críticas. Y por esto mismo se ha buscado destruir de muchas maneras. En la época de la Segunda Guerra Mundial con Adolfo Hitler, vemos sacando todas las Biblias, pues tenía que ver con el pueblo judío y todo esto, y intentando siendo quemados. Pero no hablo de la indestructibilidad simplemente de un libro físico, de un libro material. A través de los años se ha buscado destruir el mensaje que la palabra enseña. ¿Y sabes qué? No lo han logrado, ni lo van a lograr. Mateo 24:35 enseña: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Por más esfuerzos que hagan los ateos, por más esfuerzos que hagan los no creyentes, por más esfuerzos que haga quien sea, la palabra de Dios nunca podrá ser destruida. Tal vez sí en físico, pero nunca en el corazón de aquellos que creemos en ella. La hemos aprendido y la compartimos en donde podemos. En conclusión, y estoy terminando, bajo las evidencias que yo te he presentado, yo puedo afirmar que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios. Y como tal, me permito humildemente darte un consejo. Si quieres conocer realmente quién es Dios, si tú realmente quieres buscar tener una relación con Él, si tú quieres conocer realmente el entorno de tu vida, yo te aconsejo que abras la Biblia, la leas, la estudies, la analices y encuentres respuesta a todas las interrogantes que puedas tener en la vida. Cualquier tema, la palabra de Dios lo toca. Te ayuda a encontrar luz y a caminar correctamente. Dice Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí esté escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿A quién, o mejor dicho, quién no quiere que todo lo que haga le salga bien? Estoy seguro que todos. La única garantía que nos da poder tener éxito en todo lo que emprendamos es conocer la palabra de Dios. Déjame te pongo un ejemplo. La Biblia es como un instructivo para el hombre. Si tú compras un aparato nuevo, un aparato eléctrico, el que tú quieras, de primera mano tal vez no lo sepas utilizar, pero si tú vas al instructivo y lees parte por parte, vas a volverte un especialista en ese aparato. Lo mismo pasa con la Biblia. Tú no sabes ser un buen padre, un buen hijo, un buen humano, un hijo de Dios, no lo sabes. Pero a través de ver las instrucciones precisas que Dios nos da a través de la Biblia, podrás volverte un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano y un buen hijo de Dios. Dice Juan 8:51, palabras de Jesús: les aseguro que quien hace caso de mi palabra no morirá. La palabra de Dios, la Biblia, genera vida. La palabra de Dios, la Biblia, aquellos que la conocen, tiene la capacidad de hacerlos sabios por todo el mensaje que en él hay. Pero aquellos que han decidido creer que es la palabra de Dios y buscan vivirla día tras día, su final será
a fin de cuentas, terminar apartados para Él, vivir como Él, o en pocas palabras, terminarán siendo santos. Espero que este estudio te sea de edificación, te sea de bendición y sobre todo que te lance un desafío para que vivas una genuina vida de fe. Recuerda que dice la Escritura, la palabra de Dios, que la gente se pierde por falta de conocimiento. No debemos creer sin razonar. No debemos creer de lo primero que nos enseñen y tomarlo como ley. Toda enseñanza, cualquiera que sea, sin importar si es de fe o no, yo te recomiendo que la pases a través del sedazo de la Biblia. Si coinciden, yo te diría hazlo. Si no coinciden y son contrarios, sería mejor que analices dejar de hacer lo que tú puedas estar haciendo o pensar hacer. Sin lugar a dudas, tener una Biblia es tener una riqueza enorme en tu casa, pero el vivirla enriquecerá tu vida. Soy el pastor Toño Mendoza, pastor por la gracia de Dios de Ministerios El Calvario aquí en Tlaxcala. Te mando mis mejores deseos en Cristo Jesús. Te ruego que nos ayudes a compartir estos recursos en tus redes sociales. Si quieres algún día, ya que se abra esto de la cuarentena, acompañarnos a nuestras instalaciones, encontrarás nuestra dirección en Facebook, en Google, y también nos puedes encontrar en YouTube, Instagram, y ahí te seguiré dando algunos datos más. Muchas bendiciones, servidor y amigo, y estoy para servirte. Dios te bendiga.